Muy buenos días, amigas y amigos. Bienvenidos una vez más a Matutino Su Mundo. Buenos días, José Tomás Paulino. Buenos días, República Dominicana. Aquí ahora comienza Matutino Su Mundo de Multimedios Su Mundo. Desde la República Dominicana para el mundo, televisión global, televisión tecnológica, televisión comprometida con la comunidad. Y ustedes, gracias, ustedes que son los mejores, empiezan el día con el mejor. Matutino Su Mundo de Multimedio Su Mundo. José Tomás, buenos días. Hola, buenos días, amables televidentes. Gracias por la amabilidad de su sintonía. Gracias por esperarnos en sus hogares a esta hora de la mañana para que hagamos juntos este recorrido por la información, por los análisis, los comentarios de los más importantes temas que son noticia en este día. Nos sentimos altamente privilegiados porque sabemos que contamos con la gracia de su sintonía. Hoy es martes 26 de septiembre, ¿verdad? Ya se está yendo el mes número 9 de este año 2023. Faltan 4 días para que concluya este año. Vendrá octubre y rapidito, ya es cuestión de segundos para que estemos preparando todas nuestras casas para la celebración de la Navidad de este año 2023. Estamos muy contentos porque establecemos esta comunicación necesaria, importante, ineludible con todos ustedes. Así es, José Tomás, y ayer fue un día bastante fresco en la capital dominicana porque cayeron algunas lluvias que ayudaron bastante a aplacar el calor de término de mes. Pero por otro lado se calienta un poco la pista, José Tomás y amigas y amigos, porque San Francisco de Macorís, el Falpo, ratificó su llamado a paro, a huelga por 48 horas, y ayer estaban calentando ya la pista y había posibilidad de que también Salcedo se sumara. Bueno, yo pienso que aquí hay razones múltiples para protestar, razones múltiples para estar descontento porque sobre todo el incremento en los precios de los artículos básicos de consumo está agravando la calidad de vida de los sectores más desposeídos, de la gente que gana menos dinero, de los sectores con menos ingresos. También a aquellas personas que no tienen un empleo fijo, que viven del chiripeo, que viven de actividades informales. Es cierto que hay una situación muy difícil. Esto, independientemente de los miles de millones de pesos que gasta el Estado Dominicano en programas de asistencia social. El plan de asistencia social de la presidencia, por ejemplo, distribuye artículos comestibles, crudos. Los comedores económicos del Estado se mantienen permanentemente brindando raciones alimenticias totalmente gratuitas para los sectores en mayor situación de vulnerabilidad. Pero independientemente de todo lo que quieran hablar las autoridades, señores, todo está muy caro en la República Dominicana. Los precios de los artículos básicos de consumo están por las nubes. No hay quien los alcance. Cuando un producto comienza a subir de precio, no hay quien lo haga bajar. Y entonces, independientemente de los miles de millones de pesos que gasta el Estado Dominicano en programas de asistencia social, eso no mejora la calidad de vida de la gente. Ha aumentado la inflación y concomitantemente con ello, precisamente también aumentan los precios de los artículos básicos de consumo. Uno no se imagina. Miren, para tener una idea, hace pocos días, Marino, yo compré en un colmado cerca de mi casa 5 guineos verdes, una latita pequeña de leche de coco y un aguacate y pagué 188 pesos. Sí. Entonces yo pienso, cuando una familia de escasos ingresos que tiene 3 o 4 niños tiene que comprar víveres, los plátanos están a 35 y 40 pesos. Cuando una familia que tiene 3 o 4 niños más los 2 esposos, que son 6, tiene que comprar víveres para la cena, ¿de cuánto dinero estamos hablando para hacer la última comida del día, para hacer la cena? Aunque sea con huevos revueltos, es
extremadamente caro. Pero en otro tema, ayer el presidente de la República ofreció su conferencia de prensa semanal, un encuentro que celebra con los periodistas de los medios informativos de la República Dominicana en el Palacio Nacional, llamada La Nacional. Bueno, pues ayer el centro de esa conferencia de prensa fue el tema haitiano, por lo agrietadas de las relaciones dominico-haitianas, por lo que ya todos ustedes saben, la construcción del lado haitiano de un canal que procura derivar, que procura hacer un trasvase del río Dajabón o Masacre, un río que cruza en su mayor extensión por la República Dominicana, que entra por un trecho muy corto a Haití, y entonces los haitianos, el gobierno haitiano, respaldando al sector privado, están construyendo un canal del lado haitiano para desviar parte del río Masacre. Como saben, el gobierno dominicano respondió cerrando la frontera, prohibiendo la emisión de visas, suspendiendo la emisión de visas a ciudadanos haitianos que quisieran ingresar a territorio dominicano y prohibiéndole la entrada a territorio dominicano a 9 ciudadanos haitianos que las autoridades dominicanas señalan como miembros de pandillas o dirigentes de partes de las pandillas, unas 400 pandillas que controlan Haití, que siembran el terror y el pánico. Y entre las novedades de las informaciones que ofreció el presidente está que él dijo que nunca la frontera con Haití va a ser la misma, aunque no explicó qué implica eso, si es que van a dejar el reforzamiento de la vigilancia militar, si es que van a llevar más militares para impedir las mafias, que son las que facilitan el trasiego de ciudadanos haitianos, el cruce de ciudadanos haitianos ilegales hacia la República Dominicana, y anunció que el gobierno va a rehabilitar un viejo canal de riego conocido como La Vigía, que de hecho ya están trabajando en él, y el director del INDRI, Olmedo Cava, ofreció informaciones más específicas. Dijo que esa obra terminaría más o menos en 2 semanas y que entonces es a través de ese canal de La Vigía van a estar derivando parte del agua del río Masacre. Así las cosas estarían entonces más equilibradas, porque Haití utilizaría el agua, parte del agua que va a derivar por el canal que está construyendo, y nosotros, los dominicanos, vamos a derivar parte del agua también en el canal de La Vigía, que está un poco más arriba del canal que están construyendo los haitianos, y esta agua serviría para irrigar los predios de los agricultores dominicanos y también de los haitianos que están en la parte posterior, en la parte más arriba de donde está siendo construido el canal de Haití. Entonces, ¿qué significa eso? Lo que dijo el presidente de que la frontera con Haití nunca va a ser la misma. Yo pensé que había algún periodista que le iba a preguntar qué quería él decir con eso, qué implicaba el hecho de que la frontera con Haití nunca va a ser la misma. Entonces nos quedamos con esa interrogante. Pero así las cosas, también hay 12 naciones que ya han ofrecido participar en la fuerza multinacional que ha pedido el primer ministro de Haití, Ariel Henry, que apruebe el Consejo de Seguridad de la ONU. Esta semana sería crucial para ver si someten a votación la aprobación de esa fuerza multinacional para que vaya a ayudar a la policía haitiana a pacificar a Haití y a combatir las más de 400 bandas criminales que han matado más de 2.400 personas en Haití desde el principio de este año. Marino Alcántara. Nada, y en ese sentido vamos a ver un resumen que ha preparado nuestro periodista Víctor Erasme. Adelante, señor director. Yo repito, la frontera no va a ser la misma. En la semanal de este lunes, el mandatario dominicano anunció que en unas 2 semanas se completará la rehabilitación del canal La Vigía. Los detalles sobre los trabajos que se realizan en el lugar fueron ofrecidos por el director del INDRI, Olmedo Cava. El gobernante precisó que una vez esté garantizada el agua para los productores agrícolas locales, se podrían flexibilizar las medidas tomadas en la línea fronteriza. No obstante, advirtió que la frontera dominico-haitiana nunca volverá a ser la misma. Después que nosotros ya tener en funcionamiento, de manera urgente, este canal de La Vigía, salvando ya el caudal del río, nosotros veríamos
la posibilidad de flexibilizar algunas de las medidas en ese sentido. Nosotros con esta habilitación de este canal le estamos ya asegurando que independientemente del caudal que tenga el río, nosotros vamos a tener agua para nuestros productores, igualmente para nuestros ganaderos. Aquí sobre la posibilidad de que el próximo viernes el Consejo de Seguridad de la ONU apruebe el envío de una fuerza multinacional a Haití, Luis Abinader confió en que China no se oponga, pero expresó que Rusia se ha mantenido indiferente a este tema. Tenemos entendido y nuestros diplomáticos han estado en contacto también con los diplomáticos chinos y tenemos entendido de que ellos no se van a oponer. El hecho ya de que no se opongan, pues es una buena medida. La posición, según los informes que tenemos también, eso es China. La posición de Rusia es más indiferente. Mira, yo pienso que es una injusticia, un gran equipo diplomático que ha estado trabajando detrás de todo lo que nosotros estamos haciendo. Todo ese equipo diplomático ha hecho una extraordinaria labor. Ahora, tú no puedes tampoco, y yo creo que es una equivocación de algunos líderes de la oposición, basar esto sencillamente en relaciones diplomáticas por la condición misma que está la República de Haití ahora mismo, que el mismo primer ministro no tiene control del 70% de su territorio. Entonces, son situaciones, como yo dije anteriormente, muy particulares, como nunca antes había estado ese país, y tú puedes estar seguro que tanto el canciller como todo el equipo diplomático ha hecho y seguirá haciendo una gran labor hasta donde le permitan los medios diplomáticos accionar. Gracias. Miren, normalmente la frontera está siempre, desde hace años, ni siquiera con mi gobierno, desde hace mucho tiempo, está militarizada. Nosotros hemos construido y mejorado las instalaciones en Dajabón, hemos comprado también unos 26 blindados que refuerzan la seguridad. Estas son acciones sencillamente de defensa que nosotros estamos haciendo y de disuasión que normalmente se toman cuando hay acciones de este nivel y que nosotros esperamos que sean de defensa y de protección de la paz a nuestro territorio. Sí. Bueno. Pese a las medidas que serán adoptadas para garantizar que el agua del río Masacre llegue a los productores dominicanos, el presidente reiteró que se mantiene abierto al diálogo y llamó una vez más a los líderes de la oposición a ponerse de acuerdo con el gobierno para asumir una postura común como país con relación al tema haitiano. Víctor Erasme, Noticias Su Mundo. Gracias a Víctor Erasme por ese resumen. Señores, José Tomás, en ese mismo orden, la periodista Colombia Alcántara tiró una pregunta que medio sacó al presidente casi de su cabal. El presidente le contestó, pero se vio que él sintió que fue algo caccioso. Vamos a ver esa pregunta de la colega y amiga Colombia Alcántara. Gracias. Colombia Alcántara, programa Una Nueva Mañana, Canal Al Tanto TV. Voy por la línea del poeta, del doctor, rescatando. Haití se pone de acuerdo en muy pocas cosas, pero en esta oportunidad los artistas, la diáspora, las bandas y la autoridad, en el caso del primer ministro, están de acuerdo en el canal. El día de hoy... Una parte de este conflicto, o por lo menos lo que ha resaltado ahora, es el tema del canal. Entonces, si nosotros podemos desviar y salvar ya el caudal del río, pues ellos se van a quedar con muy poca agua. Prácticamente va a ser muy difícil desde el punto de vista de ingeniería ellos poder tomar agua. Entonces, fíjate, se prefiere entonces forzar. Vamos entonces nosotros a desviar aquí. Cuando, como bien tú decías, José Tomás, el presidente empezó por el final, una falta táctica,
una falla de la diplomacia. Había necesidad de cerrar esa frontera cuando pudieran dirimir esos problemas diplomáticamente entre las autoridades de los dos pueblos. ¿Sabe? Ahora mismo me llega un informe, ahora mismo, de Dajabón, donde me dicen que a pesar de eso, ahora se le están cobrando 2.000 y 3.000 pesos a los haitianos para que se acerquen ahí al borde de la frontera y puedan adquirir productos, señores. O sea, lo que se está promoviendo, el mercado del black market, el mercado informal. El informal, pero escondido a un precio altísimo. Claro. Y los productores y los comerciantes dañándosele los huevos, el pollo, las mercancías ahí varadas, porque el presidente, en un acto de no coordinación de un equipo de orientación que él debe tener de consejeros, pues lanzó un fuetazo a lo loco, así, vamos a militarizar todo y exhibir tanquetas y no sé cuántas cosas, que lo que dio eso frente a la comunidad internacional es el desconocimiento que tienen estas autoridades en el manejo diplomático de la cosa. Fíjense que parece que se le olvidó al gobierno que los haitianos son expertos en proyectarse a nivel internacional como víctimas. Los malos de la película frente a la comunidad internacional seguiremos siendo los dominicanos frente a este hecho. Ahora, ¿qué van a decir? Mire, ahora le van a quitar el río de un lado, lo van a canalizar por otro para que no tengan agua a un pobre país que se está muriendo con la situación que tiene. O sea, táctica, ser más táctico, presidente. El costo que está pagando el país a nivel de entrada económica, sobre todo los comerciantes, los venduteros, se está calculando en más de 160 millones diarios, señores. De pesos. De pesos. Sí, y tú recuerdas que el comercio con Haití genera alrededor de 900 millones de dólares al año. Estamos hablando de casi 1.000 millones de dólares al año que mueve el comercio con la República de Haití. El comercio formal, porque hay un comercio informal que nadie lo ha podido detener. Entonces, ¿por qué yo decía ahorita que según los expertos en materia de negociación, en materia diplomática, el gobierno comenzó por el final? Porque, por ejemplo, en negociación es conocido de los expertos en esta materia, tú tienes que tener un punto máximo de reservación y un punto mínimo de reservación para poder negociar. Entonces, el punto máximo de reservación para el gobierno de la República Dominicana sería: ¿qué es lo más que yo le puedo ceder al gobierno haitiano en la construcción del canal para poder llegar a un acuerdo con ellos? Pero además cerró la frontera totalmente, suprimió la emisión de visas en un momento en que estaba negociando, conversando aquí en la República Dominicana, la Mesa Hídrica Binacional, que forma parte de la Comisión Mixta Binacional. Eso nunca se había visto, que dos países que están en disputa por una situación, como en este caso Haití y la República Dominicana, por la construcción del canal, disponen una medida extrema que es el cierre de la frontera y la supresión del comercio y también la supresión de visado en medio de una negociación. Ahí tú estás cerrando el punto máximo de reservación tuyo, porque eso era lo último. ¿Qué sería lo peor al cierre de la frontera? La declaración de una guerra. Entonces eso nadie lo estaba esperando. Por eso es que algunos críticos a la decisión del presidente dicen que el presidente actuó de manera incorrecta, que actuó de manera exacerbada y que debió dejar que todo este caso fuera discutido por la diplomacia dominicana, por el canciller de la República Dominicana, que pudo muy bien pedirle a la OEA que llamara a una reunión de ministros a nivel de América Latina para discutir este tema y explorar entre todos una solución lo más pacífica posible. Y el costo, José Tomás, que no lo ha dicho el gobierno, ¿cuánto le está costando al país ese despliegue militar diariamente, señores? Innecesario. Cuando tienen que agotar lo que tenían que hacer era primero: vamos a resolver este problema a nivel diplomático. No un despliegue, una militarización frente a la comunidad nacional e internacional terrible, porque, óyeme,
No pegan uno esta gente, José Tomás. Bueno, vámonos a la pausa y cuando regresemos de ella estará aquí con nosotros Lorena Erasme con lo más relevante de esta jornada del matutino Su Mundo este martes 26 de septiembre del año 2023. Quédese con nosotros que en cuestión de segundos estamos de vuelta. Gracias por seguir con nosotros en este matutino Su Mundo y ha llegado el momento de conocer las noticias más relevantes. E iniciamos con el dengue, que continúa causando estragos, en especial en la población infantil. Este lunes, el Robert Reed Cabral registra 24 nuevos ingresos por dengue. 5 de estos pacientes están en cuidados intensivos y 75 casos son sospechosos de la enfermedad. Nuestra compañera Esmirna Mateo con el reporte. En las últimas semanas se registra una leve reducción de los casos de dengue, pero la enfermedad sigue preocupando a la población. El Robert Reed Cabral es uno de los centros hospitalarios del Gran Santo Domingo que recibe mayores ingresos por esta problemática por su línea pediátrica. Sí, me preocupa un poco la situación que estamos viviendo con el dengue. Hay muchos virus de febriles, de fiebre, gripe, dolor de cabeza, muchos virus muy malos. Hay muchos pacientes con casos probables de dengue, algunos con dengue. Se están movilizando los doctores lo más que pueden, se le está dando seguimiento muy prontamente, pero hay un barrote de dengue, están abarrotadas las camillas. Padres pidieron a la población no bajar la guardia ante el dengue. Los lugares que estén más atentos, que fumiguen más, que supervisen cañada y todo eso, que estén llenos de basura, que traten de mandar la unidad correspondiente a que limpien esas áreas para que el agua pueda fluir de mayor manera, de que no se acumule agua, entonces así podemos detener un poquito más el dengue. El dengue está muy avanzado porque vemos la noticia que hay mucha epidemia de dengue y las autoridades que hagan su trabajo. Salud Pública informó que se registra una ligera disminución de casos sospechosos de dengue. Sin embargo, llamó a la población a que mantenga las medidas preventivas. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. Ahora cambiamos de tema porque Leonel Fernández fue este lunes a la Junta Central Electoral y entregó el padrón de la Fuerza del Pueblo con más de 2 millones de afiliados. Entre los partidos políticos, esa cifra es como un número mágico que garantiza el triunfo. Nuestro compañero Martín Severino nos explica más. Para Fernández, lo que queda por hacer en lo adelante es la movilización de los afiliados, fomentar aún más su compromiso para lograr el voto, que les permitirá el triunfo en los próximos comicios. Trabajamos para eso, para un triunfo electoral, sobre la base de poder multiplicar esta masa crítica de 2 millones que ya existen en la Fuerza del Pueblo. ¿Por qué 2 millones? Porque esa era la base social y base electoral que históricamente siempre habíamos tenido y que nos garantizaba elecciones, triunfos electorales en serie siempre por encima del 50%. El líder opositor indicó que en la entrega de este padrón hicieron algunas recomendaciones al órgano electoral a fin de evitar posibles situaciones en el desarrollo de las elecciones. Hemos sugerido primero el que debe realizarse una auditoría al padrón de la Junta Central Electoral en razón de que la última auditoría realizada fue en el año 2016. Por consiguiente, habrán transcurrido ya 8 años sin que esa auditoría se haya podido realizar. Me parece prudente, me parece sano, nos parece a nosotros en la Fuerza del Pueblo que es procedente la realización de esa auditoría. Fernández también expresó que no le preocupa el hecho de que hay ciudadanos que figuran en los padrones de diferentes partidos. En el nuestro ese ha sido auditado exhaustivamente, detalladamente, y en el nuestro no aparece nadie que no sea de la Fuerza del Pueblo. Ahora, eso significa que el nuestro es un padrón auténtico, que se corresponde con la realidad. Lo otro es un padrón inflado y por eso aparece, hasta yo aparezco. En relación a ser parte junto al oficialismo de una mesa de diálogo para fijar una posición conjunta con respecto al conflicto con Haití por la construcción del canal, el exmandatario indicó que no es necesario, ya que el país tiene razón en lo que argumenta, pero que se necesita definir cómo lograr el objetivo para paralizar la construcción de la obra. Martín Severino, Noticias Su Mundo.
Mientras que congresistas de la oposición política están de acuerdo con el llamado del presidente Luis Abinader de que se una en torno al tema haitiano, pero con la condición de que la convocatoria tenga carácter de institucionalidad. Nuestra compañera Esmirna Mateo trabajó la siguiente historia. Tobías Crespo, diputado por la Fuerza del Pueblo, y Mercedes Rodríguez, su colega del PLD, aceptan conversar con el gobierno sobre la situación haitiana, pero bajo el manto de lo institucional. Yo creo que el tema de Haití, nosotros debemos despolitizarlo, y aquí hago la sugerencia a los asesores del presidente, porque esto es un tema muy conflictivo, muy complejo, que hay que manejarlo con mucha mesura, con mucho equilibrio. La mejor locación para hablar sobre el tema haitiano desde un ángulo netamente diplomático, donde el gobierno no quede ni una sola pizca de suspicacia de que este tema se está politizando, como hasta ahora estamos viendo que está pasando. Mientras que otros congresistas están a la espera de que esta semana el Consejo Nacional de Seguridad de las Naciones Unidas apruebe el envío de la Fuerza Multinacional a Haití. Yo he sido un persistente defensor de la necesidad de intervenir ese Estado fallido y que realmente no vengan como han venido en otras oportunidades, sino que vengan a poner orden y disciplina, a institucionalizar ese país. Nosotros tenemos que apelar a la diplomacia, a los acuerdos que existen entre ambos países, pero nosotros también tenemos una frontera que tiene que salvaguardarla, pero también nosotros tenemos que ver los productores que están allí. El nuncio apostólico y la vicepresidenta Raquel Peña han coincidido en que el diálogo entre los dos países es el punto para buscar una salida a la crisis. Esmirna Mateo, Noticias Su Mundo. Por otra parte, el obispo de la Altagracia, Jesús Castro Marte, calificó de trascendental los programas educativos que ejecuta el Ministerio de Interior y Policía para fomentar los valores entre los jóvenes y de esa manera aportar a la construcción de una sociedad diferente. De su lado, el ministro Jesús Vázquez Martínez destacó que las acciones relativas a la seguridad ciudadana son articuladas entre la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas y la Dirección Nacional de Control de Drogas, lo que ha permitido mayor eficacia. Hace su diligencia de desarmar no la población, sino aquellos que andan ilegales, que no cumplen con la ley. Cada lunes nosotros recibimos las informaciones, dónde ocurre la mayor cantidad de delitos, cuáles días, a qué hora, para nosotros poder tener los mejores niveles de seguridad ciudadana. El funcionario y el religioso hablaron durante la bendición del acto de entrega a ese organismo de 507 armas decomisadas como cuerpo del delito por el Ministerio Público en la Altagracia. Hasta aquí hemos llegado al final de nuestro segmento de lo más relevante. Bueno, en este momento vamos a hacer contacto en directo con nuestro analista internacional Willy Lora con relación a una situación que actualmente envuelve al senador Bob Menéndez. Está siendo acusado de soborno, entre otros puntos, junto a su esposa y otros funcionarios. Muy buenos días, Willy, desde Miami. Buenos días, Lorena. Qué placer estar contigo. No, gracias a ti por estar con nosotros. La verdad es un honor, sobre todo por tu trayectoria en los medios de comunicación y también como analista, en este caso político. Nos gustaría que tú nos hablaras con relación a esta situación que actualmente envuelve al senador Bob Menéndez. Bueno, mira, el senador Bob Menéndez, su tercer escándalo, diríamos así, de corrupción que tiene en el Senado de los Estados Unidos. Yo creo que lo que se está mirando aquí, lo que se ha venido analizando después que se hizo el anuncio por parte de los fiscales de los cargos que se le hacen a él y a su esposa por el tema de soborno, por lavado de activos, también por influencia política en otros países como Egipto, es el hecho de que esta redada que se le hizo al senador Menéndez pasó en
junio del año pasado, del 2022. Entonces, muchos nos preguntamos aquí por qué esperar más de un año para que se hicieran públicos estos cargos y esta investigación. Y mucho de lo que se habla es el tema de que este escándalo iba a salir en momentos difíciles para el mismo Partido Demócrata y que se buscaba una manera de evitar el daño que se podría hacer para mantener ese escaño del lado demócrata en el Senado de los Estados Unidos en una posición muy poderosa como es el presidente del Comité de Relaciones Exteriores del país. Entonces yo creo que el timing de la investigación se ha venido cuestionando, pero es algo que inclusive ya habíamos hablado en ciertos círculos de que se esperaba que algo así saliera porque el récord del senador Menéndez en ese sentido no ha sido el mejor. El último caso que tuvo, que no se encontró culpable, pero tampoco inocente, sino porque el jurado decidió que no se puso de acuerdo en cuanto a si era culpable o inocente en ese momento, y fue un cargo en relación a un dentista de aquí del estado de la Florida que también tuvo que ver mucho con sus viajes a República Dominicana en su momento, pero este es un cargo muy difícil para él porque las evidencias son bastantes. Lo que nos preguntamos es por qué se duró más de un año para que se hicieran públicos estos cargos. No, sobre todo, Bob, en este caso, Willy Bob, incluso dice que él va a ser exonerado. Él se siente muy confiado, pero sin embargo la justicia estadounidense, cuando acudió a su casa, encontraron $550,000, incluso hasta lingotes de oro. O sea, ¿cómo él puede pensar que va a ser exonerado con estas pruebas que fue presentada por la justicia estadounidense y que encontraron en su vivienda? Eso es muy difícil porque no solamente los $500,000 o $480,000 en efectivo guardado y escondido en sus jackets, en el closet de su casa, tenía casi $500,000 en lingotes de oro, como tú dices, un carro Mercedes-Benz de lujo que también fue comprado con parte de ese dinero, además que se le pagó la hipoteca de su vivienda por varios meses por parte de estos grupos, es lo que alega el fiscal, pero las fotos están ahí, la hicieron pública las autoridades y yo creo que va a ser muy difícil para él poder salir de esto. Yo creo que parte del esfuerzo que hemos visto en los últimos días de sus colegas en el Partido Demócrata de pedirle que renuncie es porque sabe muy bien de que esto puede convertirse en algo mucho más complicado, porque acordemos que el Senado de Estados Unidos está 50 y 50, aparentemente, o casi 50-50 en cuanto a senadores republicanos y demócratas, y uno de ellos podría, y los demócratas quieren mantener ese escaño. De salir Menéndez de la posición o renunciar a la posición de senador, porque ya renunció a su posición de presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, es que el gobernador de New Jersey pueda poner directamente o reemplazarlo con un senador demócrata para mantener ese escaño y no permitir o esperar a llegar a las elecciones y que pueda llegar un senador republicano que es un tema político a tomar el escaño. Es un tema político, pero es un tema también de soborno, un tema de corrupción política, típico de corrupción política que se ha vivido en Washington, pero este es un senador que ha tenido mucho poder y ha estado involucrado en otros temas de corrupción. Entonces yo creo que también existe otra línea de conversación en cuanto a esto, que se tenía que cambiar un poco la narrativa y la conversación en Washington y en los medios de los problemas que está teniendo el presidente actual en la crisis de la frontera, su investigación por parte del Congreso, en su comienzo de investigación de juicio político al presidente de los Estados Unidos, y venía una racha de malas noticias a nivel público, y también muchos dicen que se quiso cambiar un poco esa narrativa y esa conversación, trayendo otro tipo de escándalos a la paleta pública para dejar de hablar de los problemas que tiene el presidente Biden actualmente. Estamos hablando de un político y no de cualquier político, Willy, como bien anotas, presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, que es un poder en los Estados Unidos en materia de todos los temas que tiene que manejar. Este caso que lo está tratando el juez del Distrito Sur de Nueva York, ¿verdad? Y que también la investigación está siendo dirigida por el subdirector del FBI. ¿Sería llevado con un jurado también o no? Sí, la acusación que sale del fiscal de Nueva York, del Distrito Sur, como tú dices, es muy seria y va a ir a juicio, lo va a ver un juez, y él ya nombró a su abogado y es la coincidencia que su abogado, el que nombra, es el mismo abogado que está defendiendo al hijo del presidente Biden, Hunter Biden,
en los casos que hemos visto que tiene pendiente ante la justicia. El último de ellos fueron los cargos federales que se le hicieron por las armas, por una información falsa que dio para obtener un arma cuando no podía. Entonces yo creo que es altamente político, pero el tema de soborno, el tema de la corrupción política es muy alto en este caso. Y es un senador, como tú decías, como hablamos anteriormente, de mucho peso en lo que es las relaciones exteriores de Estados Unidos, porque es quien controla mucho de las ayudas, mucho de los presupuestos que se envían a los países y manejan también mucho la relación de Estados Unidos con otros países. Es una posición muy, muy fuerte. Ya renunció a ella porque esta es una investigación muy, muy grande, y lo que se espera por parte de otros sus colegas que están pidiendo es que renuncie para que este escándalo no envuelva más al Senado y pueda el Partido Demócrata mantener el control del Senado, de seguir en esta posición. Eso puede llevar a que este escaño pueda que pase posiblemente a un senador republicano que le haga la contienda basado en los escándalos de corrupción que enfrenta el senador Menéndez. Willy, Bob Menéndez parece ser muy dichoso, ¿no? Porque a pesar de la ola de escándalos que ha tenido, vuelve y se reelige y gana en medio de los escándalos. Me parece, no sé qué piensa, si ahora en este momento, ante tantas autoridades de nivel que han pedido que él renuncie, si él renunciará. Y lo otro es, se abre un espacio en un estado como New Jersey, que siempre ha sido muy demócrata, que se pueda colar un republicano. Yo creo que ese tú le diste al punto. La razón porque en los dos casos anteriores de corrupción del senador Menéndez han pasado a un estado donde es altamente demócrata, pero ahora hemos visto también cómo el descontento con el Partido Demócrata en Estados Unidos sigue aumentando. Entonces vimos la última encuesta esta semana que pasó, en la cual primero el 70% de los estadounidenses piden, esta encuesta salió de ABC, de Washington Post, pide que el presidente actual no se reelija por los problemas que tiene mala aprobación de su gestión en el tema económico, en el tema de relaciones exteriores, en el tema de la frontera. Entonces existe un descontento muy grande. Vimos que en esa misma encuesta hablaba de que si las elecciones fueran mañana, el expresidente Trump ganaría las elecciones por 10 puntos porcentuales. Entonces yo creo que ellos tienen un problema muy grande en Estados Unidos con los votantes, y está en riesgo también esa senaduría o ese escaño que pudiese pasar. Porque acuérdate, estamos todavía un año y algo de las elecciones de Estados Unidos. Pudiese cambiar, si las condiciones en Estados Unidos siguen deteriorándose, pudiera ser un escaño muy competitivo para el Partido Republicano el próximo año. Entonces hay mucho de lo que se está negociando, de lo que se está hablando. Sabemos muy bien de que no solamente la no popularidad del presidente actual es un problema, sino también hacia dónde va el país. Yo creo que al final los votantes en Estados Unidos, como otros países también, votan con su bolsillo, qué tan bien está la economía, qué tan bien están las cosas, y hemos visto que en los últimos 2 años las cosas en Estados Unidos no están muy bien, los precios se han disparado, los precios de los combustibles, los alquileres, las hipotecas, las compras de vehículos, de casas, o sea, la situación está complicada, y yo creo que por eso refleja los números negativos de aprobación del presidente actual y por ende de su partido, porque es muy difícil y sería muy difícil para estos senadores y congresistas ir a hacer sus campañas políticas para la reelección el próximo año con ese tipo de récord en términos de la economía, que es lo principal, el tema de la crisis en la frontera. No puede salir a decir, bueno, voten por mí porque hemos hecho muy buen trabajo en los últimos 3 años cuando todas las cosas están peor. Entonces yo creo que están haciendo unos cálculos de cómo podemos este desangre ahora con este escándalo que se está dando, minimizarlo y decirle al senador Menéndez que es hora de que renuncie. Creo que es lo que están haciendo sus colegas en el Senado. Bueno, Willy, para finalizar, quería incluso preguntarte con relación a este tema donde actualmente si los estadounidenses votarían hoy, o sea, si son elecciones, Trump está por encima de los 10 puntos. Ahora bien, con relación a Bob Menéndez, tengo entendido de que tanto él, como anuncié inicialmente, tanto él, su esposa y otros funcionarios están señalados de una trama de soborno, extorsión y tráfico de influencia para favorecer a empresarios y el gobierno de Egipto. Entonces mi pregunta va aquí en este aspecto. ¿Cómo se ha pronunciado, qué ha dicho más bien el gobierno de Egipto con relación a este tema y las autoridades estadounidenses? O sea, ¿qué han investigado con relación a estos vínculos?
Bueno, el tema del problema del senador en ese sentido es que él maneja las relaciones, se aprueba o no la venta de armamentos a diferentes países, o sea, dentro de su comité. Él es el presidente. Entonces, Egipto obviamente no ha dicho ni va a decir absolutamente nada porque lo ven como un problema interno de los Estados Unidos. Entonces, por eso es que la presión se está haciendo de este lado por el compromiso o sea, pues no solamente el tema, como tú decías, de los lingotes de oro y el $500,000 escondido en los yaques, en el closet del senador, sino que lo que alega el fiscal es que le vendió de una manera deliberada a agentes del gobierno egipcio información sensitiva militar de los Estados Unidos. Entonces, eso es otro problema. Entonces, no es una acusación como las otras, que eran acusaciones de corrupción, meramente por aquí tenemos también, no solamente corrupción, sino también el tema de venta de información o el paso de información a un gobierno externo de los Estados Unidos, lo cual es muy complicado. Por eso es que los senadores y su colega han dicho desde ahora, mira, renuncia, lo mejor que puedes hacer es concentrarte en estos cargos que tiene y no traer eso al Pleno del Senado y que eso se convierta en otro problema más para el Partido Demócrata, que ahora mismo está en muy malas condiciones. Bueno, vamos a ver si en este caso, Willy, ya Bob Menéndez, ¿verdad?, pueda tener una sentencia ejemplar y que no pueda tal vez tener tanta suerte como ha ocurrido en otros casos. De verdad, Willy, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Destacado periodista internacional y también analista político internacional. Un placer tenerte desde Miami. Gracias, Lorena. Gracias, José Tomás y Marina. Un fuerte abrazo desde Miami. Gracias a ti por haber estado con nosotros y de esta manera vamos a una breve pausa comercial y cuando retornemos ya tenemos nuestro invitado aquí con nosotros. Así es que no se muevan para que sepan de quién se trata y qué puntos vamos a tratar con él. Gracias, amigas y amigos, por permanecer con nosotros. Ustedes, que son los mejores, continúan el día con el mejor matutino Su Mundo de Multimedios Su Mundo, desde la República Dominicana para el mundo. Televisión global, televisión comprometida. José Tomás Paulino. Aquí tenemos un lujazo de entrevistado en el día de hoy, el ingeniero Rafael Salazar, administrador de la empresa de generación hidroeléctrica. Con él vamos a hablar de todos estos temas, de los nuevos proyectos que está llevando a cabo el gobierno del presidente Luis Abinader para aumentar la generación de energía limpia. Buenos días, bienvenido a Matutino Su Mundo. Buenos días, José Tomás. Buenos días, Lorena. Buen día. Buenos días, Alcántara. Siempre trabajando, dispuesto entonces aquí a poder establecer esta conversación y que la gente sepa lo que estamos haciendo. Ustedes están embarcados en varios proyectos, la construcción de varias presas para la generación hidroeléctrica, por ejemplo, la presa del Artibonito, que va a generar 52 megavatios de energía y que ya ustedes iniciaron los estudios correspondientes, pero también está la presa de las Placetas. ¿Cuántas en total tienen ustedes en carpeta para construir? Bueno, actualmente completamos los estudios de la presa Artibonito, que ya estamos listos para iniciar la construcción a principios del año que viene. Ese es un gran proyecto que contará con 52 megas de energía. Es solamente de energía esa presa. Bueno, de energía y también se puede utilizar para acueducto de las poblaciones cercanas a la instalación. No lleva irrigación. O sea, no tiene consumo de agua, es solamente usar el agua para energía y el agua vuelve a su caudal de nuevo. Entonces, ese proyecto ya estamos listos para iniciar. También estamos trabajando lo que es el proyecto de Guayubín, Boca de los Ríos. Ese ya está bien avanzado. Ahora en el mes de noviembre se inicia la fase final, que es la construcción del muro, en el mes de noviembre. Y el año que viene se completa ese proyecto. Debe completarse ya en el segundo semestre del año que viene. Debe ya estar a tiro de completarse el proyecto. También tenemos la presa de las Placetas. Esa es de energía y también para uso de acueducto en la zona de la sierra. Eso en la zona de Santiago, la sierra. Es el principal proyecto de generación de energía limpia, hidro, del Caribe, de República Dominicana, Cuba, Puerto Rico, Jamaica, por las condiciones de la zona. Y ese proyecto se estima en la generación de 202 megas.
un proyecto estratégico para el Cibao también y para el país. También tenemos el proyecto en la fase final de estudio de Gina, eso en Baní. Y bueno, ahora mismo estamos completando esta parte es el INDRI. Entramos nosotros ahora con la parte de la generación, el proyecto de Montegrande, que se inaugura ahora a final de año, está planificado para inaugurarse a final de año, y ahí entonces iniciar el proyecto de generación, que es con la instalación de la central hidroeléctrica. Bueno, entonces, esos son los proyectos que son de generación hidro que tenemos, porque también, por primera vez en EGI, estamos trabajando proyectos de generación renovable, eólica, solar, hidrobombeo, que son 3 tipos de energía que en la empresa, que es una empresa estatal, porque GEI es una empresa estatal. Sería bueno también, y escúchame que lo interrumpa, para que el público pueda conocer un poquito más de la institución, ¿cuál es la naturaleza de la misma? Para que ellos puedan entender en este momento. Sí, GEI es la empresa del Estado que maneja lo que es, en principio, la generación hidro, que es con agua, generación eléctrica con agua. Y es una empresa que nació a principio, en 2006-2007, ya se oficializó. Y es una empresa estratégica del Estado, porque maneja el tema de las presas junto con el INDRI y maneja el tema de generación hidroeléctrica. En su inicio también se le dio la potestad, se le dio una facultad de manejar los temas de energía eólica, solar y los temas de energía renovable. Hasta la fecha no se había iniciado ningún proyecto de esos. Y nosotros ahora mismo estamos completando el primer proyecto solar, que es el proyecto, se llama Brazo Derecho, en la zona, la frontera de Santiago y Valverde. Y es un proyecto, el primer proyecto de generación solar de la empresa. Y ahora mismo tenemos 7 proyectos en carpeta, eólico y solar, utilizando los terrenos que tenemos alrededor de las centrales y haciendo proyectos híbridos, hidro, eólicos, solares. Y también estamos terminando estudios para iniciar proyectos de hidrobombeo, que es una tecnología que se está usando en muchos países para garantizar estabilidad del sistema eléctrico en las horas pico. Eso es almacenar agua, bombear agua con un embalse mayor donde hay un embalse ya hecho, por ejemplo, Valdesia, se hace un embalse en un lugar que la geografía lo permite, que quede más alto, se bombea el agua en las horas donde la energía es más barata, y también por eso estamos instalando energía eólica y solar para usarla para esos proyectos. Y entonces, cuando se necesita en las horas pico que la energía es más cara, entonces tenemos energía disponible porque los embalses son baterías, como si fueran baterías pero de agua, y entonces se usan en el momento que se necesitan. Entonces, esos proyectos combinan entonces toda una estrategia de manejo energético para poder fortalecer la matriz energética de República Dominicana y evitar que haya crisis en algunos momentos, principalmente en las horas pico. Todos los días actualmente, la gente no se da cuenta, todos los días, a partir de las 6 de la tarde, se está monitoreando la cantidad de energía que el país está necesitando y la que podemos inyectar. Hasta ahora, de manera precaria, porque tengo que decirlo así, se puede inyectar toda la energía que se necesita. Solamente hay apagones por averías o por mantenimiento. Avería porque el sistema tiene problemas. Hay mucha parte del sistema que hay que reformarla. Por ejemplo, transformadores que son de una cantidad de mega o de vatio, y entonces se está, por el consumo alto que se ha ido aumentando, principalmente la gente ahora tiene más aire acondicionado, consume más energía, hay energía 24 horas, o se tiende a eso, a menos que no sea por avería. Entonces, la presión de esos transformadores y de las líneas no es para las que se iniciaron, para las que estaban adaptadas. Entonces ahí vienen las averías más a menudo. Entonces eso necesita una transformación en el sistema que lleva muchos recursos y hay que hacerla. Se está haciendo, pero hay que ponerle más énfasis y más recursos. Bueno, y nosotros entonces ahí entramos como empresa que a esa hora pico entonces puede ayudar al sistema a que mantenga. Si hace falta, por ejemplo, anoche, por ejemplo, nosotros tuvimos que inyectar alrededor de 400 megas al sistema, porque anoche subió a 3.400 el consumo nacional. Y en lo que llevamos de gobierno,
se ha roto el récord de consumo nacional alrededor de 20 veces. Este año se ha roto como 10 veces ya. Y eso, mientras esté el calor, que es la época de más consumo, y por lo menos ahora, octubre, septiembre, octubre, se va a mantener, y una parte de noviembre, la demanda de energía aumenta. Ahí entonces nosotros suplimos, inyectamos y hacemos que el sistema se mantenga estable, que nos toca a nosotros como EGIT y como una empresa que podemos entrar rápido y podemos entonces también agregar la energía que hace falta, apostar a que el sistema se mantenga estable. El ingeniero Rafael Salazar es además presidente del Partido Revolucionario Moderno en San Cristóbal, de modo que con él no solamente podemos hablar de energía hidroeléctrica, sino que también podemos hablar del tema político, porque San Cristóbal es una de las provincias más grandes, una de las provincias en términos de votos más grandes, de las 5 más grandes de la República Dominicana. Esa presa, por ejemplo, del Artibonito va a ser construida en Elías Piña, ¿verdad? Y quisiera saber... Una pregunta en este caso, Marino. Sí, pero para que me la responda cuando Marino haga su pregunta, porque lo que quiero es que no se pierda el monto total que va a invertir el Estado en la construcción de todos estos proyectos hidroeléctricos. Habló de la Gina, habló de una en Guayubín, habló de las mesetas y habló de la del Artibonito. Cuando le responda a Marino, yo quiero que usted me diga, por favor, cuál es el monto total de la inversión en esos 4 proyectos importantes. Marino. No, ya que tenemos la pregunta para que no se le escape. Sí, es un tema de números, no se le va a escapar. Y conecta con lo que estamos hablando, perfecto. Por ejemplo, la presa de Las Placetas tiene un presupuesto de $800 millones. Pero es un proyecto estratégico para el país y para la región del Cibao aún más todavía. El proyecto de Artibonito, su presupuesto es de $400 millones, entre 400 y 450 millones de dólares. El proyecto de Boca de los Ríos, de Guayubín, anda alrededor de 2.500, 3.000 millones de pesos. Ese es un proyecto más pequeño, pero de gran importancia para la zona de Guayubín, porque ahí hay un problema extremo de sequía en los meses de sequía. Y hay un problema extremo también de control de agua cuando hay lluvia, que hace una devastación tremenda. Cuando hay sequía, el ganado se muere parado porque no hay agua. Y ni hay agua para la irrigación de la hierba, de los alimentos, de la producción agropecuaria. Entonces, cuando hay sequía, no hay una gota de agua. Entonces, el papel de la presa va a ser regular el agua cuando vengan las ejercidas, guardarla y utilizarla entonces en tiempo de sequía, generar un poco de energía. Ahí no se genera mucha energía. Entonces también el proyecto de la Gina anda alrededor de 2.500 millones de pesos. Eso en la parte de generación. Nosotros tenemos muchísimos proyectos también que van en impacto en la zona donde tenemos hidroeléctrica. Por ejemplo, ahora mismo nosotros estamos transformando la zona de la sierra, todo el sistema de carretera de la sierra. Nos ha tocado a nosotros hacerlo. Igualmente estamos impactando en la zona. La sierra tenemos Tavera y Bao, y también tenemos López Angostura, la Sierra de Santiago. Igualmente de la parte de La Vega estamos impactando en la zona de Tavera, Distrito Tavera y Jarabacoa. Nosotros estamos ahora mismo uniendo una carretera que es estratégica para el turismo del país, que es uniendo Jarabacoa con la zona de la Sierra de Santiago, en una carretera moderna. Ese proyecto lo estamos haciendo actualmente. Y eso va a aumentar, que va a ser de un gran impacto a la zona, que es la principal zona ecoturística de del Caribe, la zona de Jarabacoa. Va a impactar y multiplicar por 5 o 6 la zona ecoturística, con una zona bellísima, aparte de Jarabacoa, que todo el mundo conoce que es bellísimo, pero la zona de la sierra es una zona bellísima, amplia, y además va a conectar La Vega con Santiago por dentro. Que va a ayudar también a la parte del tránsito, a la gente que va a la sierra, que venga a Santo Domingo, o que salga de la sierra para Santo Domingo, no va a tener que pasar por Santiago. O sea, esas son obras que nosotros tenemos, y en cada una de las provincias donde tenemos instalaciones hay un circuito de obras que estamos desarrollando, porque nosotros también tenemos un compromiso social con esas comunidades, que nos compromete a actuar en consecuencia del bienestar que necesitan esas comunidades, pero además nos impactan a nosotros, porque una carretera esa que estamos haciendo también impacta las instalaciones que tenemos y nos ayuda entonces también al manejo del trabajo que hacemos día a día en cada una de esas instalaciones. Mire, ingeniero, en el marco, digamos, ya de la política, porque estamos en un año preelectoral,
el presidente Luis Abinader se quiere reelegir, pero a nivel social la gente lo único que ve es apagones. La gente no ve si hay déficit o si hay mala distribución o si hay un tema de generación. Entonces, ¿es un tema de generación o de distribución? Y en el campo de lo hídrico, por ejemplo, tenemos 34, no sé cuántas presas en proyecto, pero hay un problema de sedimentación de las presas y parece que ningún gobierno le quiere meter mano a eso. Presas que pudieran tener el 100% o el 80% de caudal de agua reservada y a veces tienen un 30, un 40. Sí. ¿Cómo anda eso por ahí? Que la gente entienda. Así es, Marino. Nosotros, comienzo por esa misma parte, nosotros estamos ahora mismo en un plan de recuperación de los embalses y se inició con un proyecto piloto de Las Varías, que ya tiene alrededor de 9 meses que inició. Ya Las Varías, por ejemplo, le puedo comunicar. Eso en el sur. Eso es en Baní San Cristóbal, en la frontera. Eso, por ejemplo, el proyecto consiste en poder sacar los sedimentos de la presa y de la cola y entonces poder recuperar la capacidad de embalse de la presa, que aumenta la seguridad de la presa, aumenta la capacidad de agua para acueducto, para irrigación, para producción de energía y además para también regular cuando hay crecidas. Entonces comenzamos por ese proyecto piloto. El gran problema que existía con los procesos de recuperación de los embalses era el costo. Nosotros descubrimos una fórmula que fue con la misma necesidad que hay de los materiales. Entonces fue poder discutir con gente que estaba interesado el que los materiales los sacaran, limpiaran el embalse y el pago sea en especie los materiales que lo reciclen y lo vendan. Eso me recuerda en la época. Sí. Entonces iniciamos ese proyecto de Las Varías, que tenemos que decir que encontramos un modelo que se había discutido en la gestión pasada, pero no se había ejecutado. Y entonces lo tomamos, cuando lo descubrimos lo tomamos entonces como modelo y lo mejoramos en muchas cosas que no eran prudentes ni buenas, que estaban en el proyecto. Y eso lo mejoramos y entonces lo iniciamos. Y ya ahora mismo, al día de hoy, el embalse de La Varía se ha sacado 700.000 metros cúbicos de sedimento. O sea, el embalse ya a un proyecto que va alrededor de 2 millones de metros cúbicos, ya llevamos 700.000, ya vamos avanzando casi en la mitad de la limpieza del embalse y de la cola. Pero con eso impactamos también el tema de los materiales para que los camiones, las compañías que trabajan ese tema no vayan al cauce del río. Exacto. Pero sí, actualmente estamos en una manifestación de interés y ya armando el proyecto en Atillo. Ahí vamos a impactar a Bonao, ahí vamos a impactar a Sánchez Ramírez, ahí vamos a impactar toda esa región y estamos también, y ese debe iniciarse, el proyecto ya está adelantado ese. Debe iniciarse ya a principios de año, el primer mes, enero, febrero, y estamos también trabajando en Valdesia. Para decirle rápidamente, trabajamos la cola y el embalse, las dos cosas. Para decirle rápidamente, Valdesia tiene en sedimento estimado más de 50 millones de metros cúbicos. Estamos hablando de todo el material que necesita el Gran Santo Domingo, el Distrito Nacional, San Cristóbal, Baní, que son las zonas más cercanas a Valdesia, por alrededor de 10 años. Wow. O sea, miren el impacto que puede tener eso en la industria de la construcción y en el manejo ambiental también. No solamente la recuperación del embalse, no solamente la recuperación de agua para acueductos, no solamente recuperación también de manejo de crecidas, en más energía, más agua para energía, más agua para irrigación. Entonces es ganar por todos los lados. Y bueno, el gran problema que tenían esos proyectos, que no se había iniciado ninguno, era el costo. Cuando nosotros comenzamos a ver al inicio de la gestión cómo podíamos hacerlo, y llamamos muchas compañías que tenían la capacidad de ejecutar, cuando nos ponían el costo decíamos, bueno, es imposible. Hasta que descubrimos que podíamos hacerlo con una manifestación de interés, subirlo al portal,
con las compañías que quisieran trabajarlo, pero a costo de ellos. Y entonces descubrimos eso con la supervisión de nosotros, que era un error que tenía la gestión pasada en el planteamiento que hizo, que aparecía en el programa que había, que se supervisaba el mismo que estaba trabajando, y eso es imposible. Entonces nosotros esa parte lo corregimos y pusimos supervisión, medio ambiente, INDRI y EGEGI. Ahí va mi pregunta. Y aseguramos que se respeten las leyes Ingeniero, y los reglamentos. Por ejemplo, uno de los objetivos de ustedes es crear energía limpia, de calidad, comprometido con el medio ambiente para que no lacere en este sentido. Sin embargo, ¿qué apoyo han tenido de medio ambiente? Le hago la pregunta porque aquí en el país no tenemos políticas ambientales, no hay educación. Por ejemplo, con denuncias incluso de medio ambiente, el ministerio como tal, o sea, no da las sanciones correspondientes, no ejecuta, no hay un plan, no hay idea, no hay desarrollo en este aspecto. Entonces, me gustaría saber cómo ustedes manejan esta parte con una institución donde ni siquiera hay políticas, o sea, medioambientales en el país, y educativas tampoco. Sí, bueno, hay políticas ambientales, es que no se aplicaban. Ni se han aplicado. No, se ha mejorado mucho, y le voy a decir porque nosotros tenemos que trabajar a diario con el Ministerio de Medio Ambiente. Falta muchas cosas por mejorar, porque la institución de más problemas del país histórico, ha sido medio ambiente. Entonces, pero ha mejorado mucho. No estamos donde tenemos que estar, pero vamos caminando hacia donde tenemos que estar. ¿Mejorado en qué sentido? Le voy a decir. Por ejemplo, yo tuve una reunión, y le pongo ese ejemplo, la semana pasada con todas las compañías de Monseñor Noel, que manejan agregados, y de Sánchez Ramírez, y entonces para el proyecto de Atillo. Y el grito de ellos era que ya no pueden entrar al río, porque Medio Ambiente tiene una política rígida con el manejo, a menos que no sea en áreas que Medio Ambiente evalúe que no hace daño al cauce del río, a la cuenca, y que además la supervisa, que sabe hasta dónde tienen que sacar, porque hay, por ejemplo, agregados que están causando afecto al cauce del río, pero ya Medio Ambiente no está dando permiso en los cauces del río. Y ahora se ha agregado a la política que nosotros hemos estado desarrollando, y la hemos estado desarrollando juntos, y ellos han visto una oportunidad para poder entonces tener alternativas. ¿Cuáles son las alternativas para la compañía? Cantera seca, que son las que están abiertas, y nosotros ahora, con los proyectos que estamos haciendo en combinación con el INDRI Medio Ambiente, de cola de presa y embalse de la presa. Entonces causan un impacto de tener materiales y que los camioneros no tengan las excusas, las compañías, de entrar al río, violar el medio ambiente, crear un problema que cuando uno ve, por ejemplo, el cauce de Nizao y ve los años que tiene de impacto negativo ese cauce y ve lo que era eso antes. Por ejemplo, cuando yo era niño, mis padres me llevaban a Nizao y nosotros pasábamos el día entero en Nizao y eso era una maravilla. Ya Nizao es otro cuando tú ves la cuenca del río, y más si tú la ves desde arriba, peor todavía. Entonces tú ves el impacto negativo, el daño que se le ha hecho a un bien que tiene el país y que todos tenemos que preservar. Bueno, hemos mejorado el medio ambiente en ese sentido. No estamos donde tenemos que estar, pero se está caminando hacia eso, a la aplicación de las leyes, a que haya consecuencias, a que la gente sepa que tiene consecuencias, porque es un problema que tiene el país. Y así no solamente el medio ambiente, tenemos que seguir mejorando entonces la justicia ambiental, que también es una pata de lo que es el manejo, porque las consecuencias vienen, porque si usted viola y va, y entonces la Procuraduría Ambiental y los fiscales tienen que entonces manejar el tema y que el tema no quede, tenga sanción. La población no estaba de acuerdo con el tema de las presas de cola, tengo entendido. Ha habido ciertos escándalos envueltos en esa parte. Sí, pero la presa de cola es otro tema, ya el tema de minería. Sí, no, que va ligado. Pero es necesario porque esa es la forma de poder los residuos guardarlos. Lógicamente hay que hacerlo donde el daño ambiental o el impacto ambiental no sea tan fuerte. Y entonces perdón, para que la gente entienda, tú te refieres a la presa de cola de la Barrick. Sí. Entonces, pero ya es un tema que sí, que se ha manejado con mucho criterio. Fíjense, se buscaron diferentes opciones y se hacen estudios. Y los estudios te indican entonces qué hay que hacer para que el impacto no sea negativo y dónde conviene que se haga. Porque también hay un tema económico. Cómo la empresa
económicamente puede manejar la presa de cola y cómo también esa presa de cola, el daño ambiental o el manejo ambiental no afecte lo que es la estructura ambiental y sobre del todo país. la comunidad que está alrededor, a las personas. Pero lo importante es que eso se está afrontando con la seriedad que se necesita, aplicando los reglamentos, aplicando las leyes, y eso es un tema diferente a como se ha manejado el país históricamente. Históricamente, cuando usted, por ejemplo, cuando nosotros llegamos a la institución, encontramos en una comunidad que se llama Mucha Agua en San Cristóbal, una situación de impacto negativo de una serie, de una persona que era dueño de eso, una zona de la presa, una zona de la presa, que hay que limpiarla, porque son los sedimentos, pero hay que limpiarla con criterio, y además también, usted no es dueño de lo que no es suyo. O sea, si eso es de EGI o es del INDRI, entonces usted tiene que manejarlo con los criterios y con el consentimiento y la programación que se le dé. Bueno, para nosotros romper eso, nos dio mucha dificultad, nos ha dado mucha dificultad. Porque había una mafia de 15 años ahí, instalada, de manejo de agregados. Y ni siquiera el director provincial de medio ambiente no podía entrar al lugar. No podía entrar al lugar. Eso salió a relucir y tuvo más impacto en la sociedad porque unos jóvenes de lo que hacen turismo ecológico fueron a la zona y vieron el daño que se estaba haciendo. Tomaron fotos escondidos y la publicaron. Y entonces eso salió a relucir y nosotros precisamente combinado en ese momento estábamos trabajando el plan de poder resolver ese problema y eso aceleró ese problema. ¿Y qué se hizo ahí? Se buscó una solución con las juntas de vecinos de la comunidad, se dio el proceso de hacer una cooperativa, que ellos sea que manejen bajo la supervisión de medio ambiente y nosotros y el INDRI el manejo de los sedimentos y que entonces la comunidad ganara, pero sea responsable en el manejo adecuado de esa zona, que también es una zona turística, porque ahí hay muchos balnearios y lo estaban destruyendo, y es una zona también agropecuaria, porque es una zona también de siembra de diferentes rubros, principalmente aguacate, que Campista y esa zona es muy importante en el impacto de aguacate, y se logró armar eso y quitar lo que era una estructura de más de 15 años ahí, que es difícil, porque enfrentar gente poderosa, con recursos, dispuesta a todo, con situaciones delincuenciales también, no es tan fácil, pero se logra, porque es un proceso que se va llevando hasta lograr que las cosas se arreglen. Pero eso pasa a nivel nacional, porque en Mucha Agua en San Cristóbal quise hacer la punta del iceberg, porque aquí harto conocido que los granceros, los que producen, compran y venden agregados para la construcción, operan como especie de cárteles que habían operado de manera impune por encima del Ministerio de Medio Ambiente y por encima de todo el mundo. Eso es conocido aquí. Sí, pero eso es lo que se está mejorando. Eso digo que hay un impacto positivo. No estamos, y repito mucho eso, no estamos vamos a decir, en lo óptimo, pero sí se va mejorando y se está caminando hacia cambiar el esquema de manejo de agresión al medio ambiente, de que las cosas se hagan reguladas y de que si usted... Yo veo todo lo contrario, señor ingeniero, con todo el respeto, de verdad. Yo veo todo lo contrario. No lo digo por usted, lo digo por cómo se está manejando la institución. Yo veo todo lo contrario. Bueno, pero yo lo que entonces le invitaría a que vaya con nosotros, por ejemplo... No lo digo por el tema de su naturaleza. No, yo le digo sí, pero yo digo por el impacto ambiental. Yo lo digo por el tema de que, por ejemplo, en Barahona se hacen denuncias de que sacan piedras. Pero yo le digo, las agresiones siguen en muchos sitios, por ejemplo, pero eso de años. Yo le estoy hablando de hace 2 años. Sí, estoy de y acuerdo. todavía siguen ese comercio y no hacen nada mediamente, por ejemplo, para sancionar. No sé si es que la empresa o el empresario es muy grande, que están siendo beneficiados, pero no... Es que son muchos temas de agresiones ambientales. O sea, esto es un tema que yo estoy hablando incluso desde cuando el exministro, que en paz descanse, estaba vivo. Entonces, como que no se le ha dado el carácter, y también otras que he visto. Por eso les digo, no por la labor que usted está haciendo, que me parece sumamente interesante, sino, en fin, por la naturaleza que... Sí, pero nosotros lo hacemos en combinación con medio ambiente. Nosotros digo, en la Bahía se está haciendo un trabajo organizado. Sí. Y se está haciendo un trabajo que sin daño al medio ambiente y al contrario, con mejora al medio ambiente. En Mucha Agua también. Ahora en Atillo se va a hacer también. Tenemos Valdesia también programado. Y las otras presas
porque no podemos hacerla toda junta, quisiéramos tener una varita mágica, pero claro, no podemos. Y todo eso combinado con medio ambiente. Y ellos aplicando las políticas y las reglas ambientales y las leyes ambientales. Y yo digo que eso son mejoras a lo que se hacía. La verdad, yo estoy consciente, y después que estoy en el estado dentro, y he visto que el lugar de más situaciones negativas y de violaciones a las leyes históricos que hemos tenido aquí es medio ambiente. Totalmente. Es medio ambiente. Ha mejorado mucho, pero todavía faltan muchas cosas por hacer, y eso cuesta tiempo, planificación, recursos, enfrentamiento. Por ejemplo, hay un tema que el medio ambiente tiene que mejorar, que es la cantidad de miembros del CEMPA, y además también, CEMPA es la Policía Ambiental, y además también poderlo, vamos a decir, que tengan sanciones, que saquen a las guayabas, a las naranjas podridas que hayan dentro. Pero ahora mismo creo que son alrededor de 200 y pico a nivel nacional. Por ejemplo, una provincia como San Cristóbal, que tiene como 8 o 10 miembros del CEMPA. Eso es muy poco. Eso es muy poco. El CEMPA debe subir por lo menos a 1000 miembros mínimo, y seguir entonces, y que sean gente con autoridad y comprometida y preparada, o sea, que hagan cursos ambientales. El CEMPA ha mejorado mucho, pero no al nivel que todavía necesita el país. Entonces, todo eso es una estructura completa. Mejorar el CEMPA, mejorar el Ministerio de Medio Ambiente en términos de la aplicación de las regulaciones, mejorar la Procuraduría y la Justicia en la parte ambiental. Eso hay que mejorarlo también, porque usted no hace nada, y muchas veces sucede, agarrar un camión preso, una reto presa porque está agrediendo en un río, y a los 3 días salió. Está y la justicia entonces, no hace nada. Yo estoy de acuerdo con está mejorando también, pero hay que revisarle en ese sentido y que haya mayores consecuencias. Bueno, tengo entendido que ahora comienza una ley nueva, no recuerdo el nombre de la ley. Yo sé que el concepto que he visto, que me han explicado, yo no soy abogado, pero estoy repitiendo. Claro, tiene que estar estoy repitiendo lo que me han dicho los que saben del tema, es que a partir de la aplicación de esa ley, cuando encuentren un equipo agrediendo en un río, en una zona que no está autorizada, van a confiscar el equipo. Muy bien. Entonces eso va a ayudar mucho, porque a la hora que confisquen 2 o 3 equipos, entonces la gente va a decir, no, pero espérate, no voy a perder el equipo, voy a hacer lo que se pueda hacer legalmente, porque si no va a perder el equipo. Eso es una disuasión. Sí. Eso es importante. Eso es importante. Sí. ¿Cuál es la capacidad instalada que tiene EGIT? O sea, ¿cuántos kilovatios tenemos instalados de energía hidroeléctrica? 624 actualmente. Y nosotros aspiramos, en términos de 3, 4 años, llevarlo a más de 1000 megas instalados. Y le digo cómo. Con las placetas, con los proyectos de hidro que estamos desarrollando. La Gina, el Altibonito, el tema también de Guayubín, y con los proyectos eólicos y solares y los hidrobombeos. Hidrobombeo tiene la ventaja de que nosotros podemos armar proyectos de 50 megas, de 80 megas, hasta de 200 megas, y hasta de un poco más, dependiendo de la altura que logremos. Y entonces podemos, esa parte esos proyectos pueden ser de alto beneficio para el país en la regulación del sistema eléctrico y en el impacto principalmente en las horas pico. Y tenemos una ventaja, que nosotros producimos nuestros recursos con la venta de energía en EGI. Nosotros no necesitamos recursos del Estado, sino los recursos propios que producimos con la venta de energía que desarrollamos. Y además tenemos una finanza muy estable en el sentido de que para nosotros, si queremos desarrollar un proyecto, y eso estamos explorándolo ahora, si queremos desarrollar esos 4 proyectos juntos, y proyectos de hidrobombeo y eólico y solares, tenemos una sanidad económica que nos permite entonces acceder a financiamientos especiales, donde las compañías que puedan entrar, y eso estamos explorándolo, puedan entonces cobrarse a partir de la venta de la energía de esos mismos proyectos. O sea que, porque hay muchos financiamientos blandos con el tema de la energía, y cuando son manejados ambientalmente saludables para el país, hay muchos financiamientos que son importantes y que nosotros podemos entonces aprovecharlos sin que el Estado se embargue en deuda soberana, y si nosotros poniendo la energía que se va a producir como el producto de cobro, que eso hay mecanismos en términos de manejo económico, y estamos explorando eso para poder abordar esos proyectos de manera conjunta. Mire,
El este del país ha sido la zona gran olvidada en materia hídrica, quizás por sus condiciones geológicas, no sé, pero aunque uno ve que hay suficientes presas, aunque muy mal manejadas por esa historia de sedimentación, ¿hay algún plan de hacer algún tipo de presa en el este para que tanto San Pedro, Ceibo, Romana y Higüey puedan tener más accesibilidad a las aguas, porque tienen unas aguas salinas por la composición también geológica, edafológica? ¿Se ha pensado en algún proyecto para esa zona? Sí, hace alrededor de 2 meses se firmó el Pacto por el Agua. Es un documento donde la sociedad en sentido general se duró varios años trabajándolo para consensuarlo. La sociedad en sentido general y el gobierno se comprometen a la planificación del agua de acá al 2035. Y ese documento tiene en su planificación un sistema de presa para el este para resolver el tema del agua potable, principalmente. El agua potable, que es un gran problema en el este. El agua para irrigación, para producción agropecuaria. Y también producir energía, no con las condiciones que producimos, por ejemplo, en la zona de la sierra, en la zona de San Cristóbal, Baní, en la zona de donde está Valdesia, Higüey, Aguacate, sino producir energía bajo esas condiciones, que es un poco, no mucha. Entonces ese sistema de presas, que son 4, van conectadas para poder suplir el agua en conjunto a la zona, y es parte del proyecto. Es muy importante para el país, muy importante para la zona este, y estamos comprometidos con ese pacto por el agua, que se viene a complementar ahora con otro documento que debe aprobarse y está en proceso de estudio. Ojalá que el año que viene se pueda aprobar porque el país lo necesita, es parte del desarrollo del país, que sería la ley de agua, que sería el segundo documento que le daría forma a todo lo que tiene que ver con el manejo de agua en el país. Pacto por el agua, que ya está aprobado y consensuado, que invito a que todos lo puedan ver en un documento pequeño que no es tan largo, se puede leer fácil, y entonces complementarlo ahora con la ley de agua, que ya va a reglamentar todo el tema más relacionado con el agua, porque hay muchos intereses alrededor del agua. Fíjense cómo está la situación ahora mismo con nuestro hermano vecino del país de Haití, la situación que tenemos, y todo eso es el interés que hay y que va a seguir subiendo por el tema agua. Y gracias a Dios, nosotros no tenemos las dificultades que tienen nuestros vecinos con el tema agua. El agua que llega a Haití la producimos nosotros, ellos no tienen producción de agua, porque ellos pelaron su país. Ellos pelaron su país. Y ahora nos van a secar. Mire, ingeniero, ya para finalizar, usted como presidente del PRM en San Cristóbal, me gustaría que nos hablara un poquito cómo va el tema, ¿verdad?, con relación a la reelección allí. Y no puedo dejarle de preguntar sobre la explosión que pasó recientemente, ya creo que hace 2 meses, que impactó no tan solo a San Cristóbal, sino también al país. Y me gustaría saber cómo va en ese sentido, si vamos a tener una sentencia ejemplar, porque inicialmente se estaba denunciando de que el alcalde José Montaz no tuvo un buen manejo, o sea, con relación a enfrentar como alcalde la situación de las empresas que allí estaban instaladas. Incluso hubo ya una explosión anticipada y no se tomó medidas de lugar. 2 preguntitas ahí. Sí, bueno, el tema de la explosión fue una desgracia para San Cristóbal y para el país. Claro. Eso el día 14 de octubre cumple 2 meses. Lamentablemente, situaciones que afectaron a muchas familias que no hay forma de recuperar, porque la parte de la vida humana no hay forma de recuperarla. En todo lo otro estamos haciendo todo el esfuerzo, todas las instituciones y el gobierno y la sociedad civil, porque tengo que decir que en esto se ha envuelto el Plan Estratégico de San Cristóbal, que lo dirige con Politécnico Loyola, Cámara de Comercio, Consejo Empresarial y todas las instituciones. Ha habido una unificación de San Cristóbal en torno a apoyar a los afectados. Hay muchas cosas que van a la velocidad que pueden llevarse, porque no todas las cosas pueden llevarse a la misma velocidad. Buscar alimentos se puede buscar de una vez rápido, pero proceso, por ejemplo, de lo que se le fue el negocio completo, que se destruyó el local, toda la mercancía, los heridos, que son un proceso también de sanación, no solamente sanación física, sino también psicológica, emocional. Todo eso se ha estado llevando y tratando de impactar positivamente en todos los afectados. Y en San Cristóbal, que San Cristóbal entero fue afectado,
porque eso fue emocionalmente dañino para todos nosotros. Bueno, en ese sentido, yo le diría que ninguna alcaldía está preparada para eso, como tampoco ninguno bombero. ¿Usted cree que el 9, cuando pasó lo de Estados Unidos, los bomberos de Nueva York estaban preparados para cuando el impacto de los edificios? No estaban preparados, hubo muchos bomberos de toda la zona, y eso llevó meses poderlo impactar de manera, vamos a decir, restaurar por lo menos mínimamente, porque para esas situaciones extremas es muy difícil estar preparado. Lógicamente lo que sí hay que enfrentarlo. Y creo que lo que hizo el alcalde, y lo que hizo la gobernación, y lo que hizo todo el mundo, a prepararse a ayudar en situaciones... Esperaron tarde, pero es lamentable. No se llegó tarde, se llegó de una vez. No me refiero a una vez, sino por las medidas, porque en mayo se denunció de que ya hubo una explosión en una de esas empresas donde personas salieron quemadas, habían productos químicos grandemente, no sé qué pasó con los bomberos que reportaron, no sé, como que no eran tan graves y pasó esta desgracia. Sí, son cosas lamentables que pasan y lo importante es que se haga una buena investigación. Sí, eso y que sí, si hay consecuencias, haya consecuencias con quienes pudieron de una forma, porque puede ser por negligencia o puede ser por cosas que no sean de negligencia, claro. Entonces eso ya la justicia determinará y lo importante es que la justicia haga un buen trabajo en ese sentido, porque la verdad que no hay forma de devolver todas las situaciones negativas que han pasado en torno a esa familia de los fallecidos, de los heridos, de los que han perdido tantas cosas materiales, de San Cristóbal entero en términos emocional. Entonces es una situación completamente difícil. En lo otro, nosotros estamos preparados para la primaria, que son el próximo domingo. El próximo domingo se ha estado trabajando. Hicimos una actividad muy impactante este sábado pasado con el presidente, que yo no diría que es la reelección, yo diría que es la continuación del cambio. ¿Cómo? Y es la continuación del cambio. El país necesita, si hay una cosa que el país necesita, es que no se vuelva a gobiernos como lo que hemos tenido históricamente, sino que al contrario puedan mejorar en términos de transparencia, en términos de compromiso con el país, en términos del manejo de los recursos humanos. Yo le puedo decir que ahora mismo en cualquier institución hay que cuidarse hasta del manejo de un peso, que sea bien manejado bajo los procesos normales que tienen que manejarse. Porque hay muchos ojos encima. Los ojos de la Contraloría, los ojos de la Cámara de Cuentas, los ojos de la sociedad en sentido general. Ya no se puede esconder nada. Y qué bueno, porque el país necesitaba ese cambio. No podía seguir el desorden que históricamente habíamos tenido. Por eso yo digo que no es una reelección, es una continuación, que el cambio se mantenga y que el país siga en un proceso de mejora y de compromiso, hacer la cosa bien como la está haciendo nuestro presidente Luis Abinader, y donde todos los funcionarios estamos comprometidos en ese sentido. El que se equivoca sabe que tiene consecuencias. Bueno, ingeniero Rafael Sarazar, gracias por haber estado con nosotros. Ojalá que siga así trabajando, sobre todo para tener los recursos de calidad y presas y todo lo que sea de beneficio para el país, de verdad. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Lorena, y gracias también al equipo. Tomás y gracias a usted. Alcántara, gracias por estar con nosotros. La puso buena al final. Sí. Terminó así. No es reelección, es continuación. Bueno, que la retórica te da unos recursos extraordinarios, sobre todo en política. Usted se maneja muy bien, tiene muy buena capacidad de exposición, muy buena capacidad de comunicación, y obviamente sabemos que tiene un plus ahí en Jejín, un talentoso profesional de la comunicación como Wilkin Amador. Preserve. Él y un buen equipo. Preserve. Bueno. Gracias. Vamos a la pausa, volvemos en breve. Gracias por continuar con nosotros en este Matutino Su Mundo. Y en el bloque final de nuestro programa de hoy, lamentablemente, pues tenemos que tratar algunos temas. Y yo, como siempre, me quiero referir a un tema y sobre todo denunciar una situación que yo no sé qué es lo que pasa aquí en este país con los funcionarios y directores o presidentes de entidades que están designadas por el gobierno, que están para escuchar a la población dominicana, en este caso también a los medios de comunicación. Resulta que yo vengo tratando un tema y es con relación a niños que asesinan animales. Yo desde el año pasado con la expresidenta de CONANI que estaba allí, ella es Ana Celia Morú Solano, que renunció en julio del 2022, traté de acercarme a ellos para llevarle esta denuncia. ¿Qué pasa? Nunca me dieron el seguimiento, mareo y mareo, que me iban a llamar, en fin, nunca hizo nada. Pues la semana pasada me comuniqué
con el Departamento de Relaciones Públicas de Conani, en este caso para solicitarle una reunión breve de 10 minutos, porque yo entiendo cómo son. Este es el anterior director, en este caso Ana Celia Morún Solano, que traté de comunicarme con ella cuando ella estaba allá y eso fue imposible. Entonces la semana pasada me comuniqué con el encargado de comunicaciones, en este caso de Conani, Samir Saba, para tener una reunión breve con Luisa Isabel Obando de Sánchez, que es la directora, la presidenta actual de Conani, más bien presidente. Y lamentablemente todavía estoy esperando respuesta. Incluso este joven, el encargado de comunicaciones, Samir Saba, que está para ayudar a los periodistas, en dado caso que llamen a cualquier información, en este caso una entrevista o reunión con la presidente, me dice que yo llame directamente al asistente de ellos, o sea que yo tengo que hacer el trabajo de él. Eso es para que ustedes vean aquí hasta dónde han llegado estos relacionistas públicos, y ni siquiera de él he tenido el seguimiento. El otro día llamé, como me dijo, para saber respuesta y todavía nada. Pero asimismo también hablé con su asistente Judith Reynoso, la cual tampoco me ha dado respuesta. Niños de 5 y 7 años que casi degollan a una perrita, le entraron en un solar baldío durante 3 días. Hicieron esto y quise llevarle el tema porque ya había tenido otras denuncias y no me hicieron caso. Pero también ayer circuló en las redes sociales un adolescente ahorcando un gato. De manera así, pública, en horas de la tarde. Entonces tú dices, hay un problema aquí con la niñez y en este caso con los animales. Los asesinos en serie comienzan asesinando animales. Y a Conani, y lo voy a decir claramente, no le ha dado la gana de recibirme para yo tratar este tema. Ni la anterior que estaba ahí, mucho menos esta. Que por cierto, es médico gastroenteróloga, que yo no sé qué tiene que ver esto con tratar temas de niñez, adolescentes, no sé qué tiene que ver con esto. Tal vez por eso no le importa el tema. Entonces yo aquí estoy cansada de que aquí uno tenga un acercamiento con instituciones para ayudarlo, porque yo no le voy a pedir a usted, presidente. Yo no le voy a pedir a usted ni anuncio, ni recurso, ni nada. Yo le voy a llevar una denuncia y una propuesta para ayudarle a mejorar su trabajo, que usted no está haciendo nada tampoco ahí. Entonces, ¿cómo va a ser que una semana su relacionador público de manera prepotente me dice a mí que llame a su asistente para él gestionar? Y después que le dije que no, que él está para eso, lo hizo. Pero tampoco su asistente me ha dado el seguimiento. Entonces, para que ustedes vean cómo aquí están los funcionarios, que ellos cogen los temas. Ahora, que me mandaran de Palacio o un ministro por encima de ella, inmediatamente me recibe. Y no me digan que por tema de agenda, que cuando ustedes quieren sacan 10 minutos y reciben a los periodistas. Pero como uno no va a pedir, sino aportar y a llevarle denuncia, ustedes obvian el tema. Lamentablemente esto es así. Bueno, Dios. Cierren eso, Conani, eso no sirve. No. Conani es una institución que hace un gran trabajo, Lorena. ¿Cuál trabajo? De que los muchachos se le escapen, que la madre se den cuenta de los niños que se le escapan en los semáforos. Esos son casos aislados, Lorena, pero Conani realiza un gran trabajo. Nada, durante los últimos 3 años. Muy mal por Samir, que no canalizó tu inquietud. Un prepotente y no le dan importancia a nada. Es un prepotente, y lo digo de manera clara. Aquí los relacionistas públicos tienen que aterrizar, ¿eh? Ojo con esto, el poder es pasajero aquí. El poder es pasajero. Y si usted le está pagando, por cierto, con mis impuestos, un salario para que usted sea el enlace entre los medios de comunicación y la directora, usted tiene que hacer su trabajo. Y la foto del Popi, lo que José Tomás arranca. Punto y final. Ese pose de ese Popi. Acuérdate que la popicracia, Lorena. Punto y final, lo digo ahí. Y sé de ese trabajo porque he sido relacionista público. Mire para allá. Samir Saba tiene muy poco de pop y Samir Saba es un periodista profesional. Periodista profesional, no parece. No parece. Es un periodista profesional especializado en el área de arte y espectáculos. Ay, verdad, no tiene que ver con niños. Entonces que lo manden allá a Croarte y trabaje allá. Es una persona que fue ahí designado y a lo mejor no tiene conocimiento del alcance de las responsabilidades básicas fundamentales del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia. Entonces yo sí pienso que él actuó con negligencia. Si tú le planteaste la necesidad de una entrevista, si no te la podía dar la entrevista no, una reunión de 10 minutos, porque tengo temas de agenda para llevar una denuncia y una propuesta para ayudarla a mejorar su trabajo.
pero nada, hombre. Bueno, yo quiero referirme a otro tema porque ayer el presidente del partido Fuerza del Pueblo, el expresidente de la República, Leonel Fernández, fue a la Junta Central Electoral para entregar el padrón de afiliados de ese partido con un total de 2.030.108 miembros, 108 militantes que forman parte del partido Fuerza del Pueblo. Como saben, el partido La Fuerza del Pueblo se había trazado la meta de llegar a 2 millones de afiliados en su padrón de electores y bueno, superó esa meta porque llevó a la Junta Central Electoral un padrón con 2.030.108 miembros, una membresía que fue previamente depurado, esto para que no acontezca como pasó con el gobernante Partido Revolucionario Moderno, que cuando llevó su padrón de electores a la Junta Central Electoral con más de 3 millones de afiliados, aparecían allí destacadas figuras del Partido de la Liberación Dominicana, de tanta principalía como el expresidente de la República, Danilo Medina Sánchez. Entonces, eso que pasó con el PRM debe ser tomado en consideración por todos los partidos políticos al momento de elaborar y de estructurar su padrón de electores, que es un acto mandatorio. Deben presentarlo de manera física a la Junta Central Electoral, en una memoria, en un dispositivo electrónico, como sea, y de manera física también, para que la Junta Central Electoral tenga conocimiento de la cantidad de miembros y de quiénes son los miembros de cada uno de los partidos políticos. Esto previamente, esta presentación ante la Junta Central Electoral estuvo precedida del acto que ya habían anunciado en muchas ocasiones, la manifestación en la Plaza de la Bandera el sábado último, donde el Partido Fuerza del Pueblo recibió a millares de sus militantes para celebrar este hito, esta hazaña de concluir la meta de manera exitosa de llegar a más de 2 millones de electores en el padrón del Partido Revolucionario, del Partido La Fuerza del Pueblo. El Partido Revolucionario Moderno ya está en la recta final del proceso de organización de sus primarias que celebrará el domingo venidero en todo el país. La Junta ha organizado un total de 5.149 colegios electorales en algo más de 1.000 y pico de recintos electorales a nivel nacional. Ya tiene lista toda la logística, todo el apoyo que va a ofrecer al Partido Revolucionario Moderno. Le ha facilitado los equipos electrónicos para garantizar que esta contienda, que esta consulta del partido gobernante, del Partido Revolucionario Moderno, sea una contienda exitosa, que haya un proceso transparente, diáfano, creíble, libre de sospechas, libre de dudas, y que ganen los mejores aspirantes a las posiciones de elección popular que va a presentar el Partido Revolucionario Moderno en las elecciones municipales del 18 de febrero, las del nivel presidencial y congresual en el mayo del 2000. ¿Por quién tú vas a votar? En mayo 19 del año venidero, señores. El voto es secreto. Es una decisión individual, personal, y el voto es secreto. El domingo no te está toca, establecido por la Constitución de la República que el derecho al voto es un ejercicio secreto, también para las elecciones internas. Búsquense en el padrón del PRM porque ahí está el país entero. Bien, señores, miren, siempre me gusta repetir esto, que en política no hay sorpresa, sino políticos sorprendidos. Al presidente Luis Abinader, el pueblo le está dando ala para luego comer pechuga. Oiga bien, toda esta situación de mantenerse de espalda a las necesidades del pueblo dominicano, el pueblo sabe cobrar. ¿O no se recuerdan ustedes que en los periodos de Balaguer, cuando perdió, el pueblo le cogía la fundita y decía, y no somos reformistas? Entonces, hay que ser un poco desconocedor de la antropología cultural dominicana, de la psiquis del dominicano, y no haberse leído la Biblia dominicana, que se llama Composición Social Dominicana de Bosch. Porque este pueblo,
usted le hace la entrevista que usted quiera, haga las encuestas que ustedes quieran, el dominicano ha tenido que tomar como precaución un mecanismo de defensa para que el Estado no le quite lo poco que le da. Y por ejemplo, si usted quiere, hágase una encuesta en un barrio y dependiendo si al encuestado es una persona que recibe la tarjetita o el bono gas o las funditas y que está en el partido, cualquiera que le pregunte por quién usted va a votar, o por el gobierno, por Luis, te lo dicen no porque van a votar por Luis. Están votando por la tarjetita para que no se la quiten, porque saben que estos son gobiernos que al que le dan una tarjetita, lo están vigilando los propios activistas del partido, que si hasta lo ven en otra reunión de otro partido, le quitan la tarjeta, señores. Entonces el dominicano ha tenido que aprender a poder sobrevivir con el tigueraje político, pero al final el pueblo es el soberano. Entonces, estos políticos y funcionarios lejanos al pueblo, que no le toman la llamada ni siquiera a sus propios compañeritos. Prepárense, cojan ala, que el pueblo comerá pechuga el año que viene. De manera que se le hace esta advertencia al gobierno que creen que van en picada ascendente cuando es todo lo contrario. Este país puede reelegir a nadie que se haya mantenido el país en un retroceso en materia de producción energética. Puede este país que se le ha disparado la vida en más de un 50 y 60 y hasta un 100% los productos básicos de primera necesidad, hacer una reelección de esa desgracia. No, la educación perdiéndose, señores, una educación atrasada. Este pueblo, señores, le está diciendo que sí a las encuestas para no perder lo poco que tiene, pero fíjense que en las primarias que se acercan del PRM, cuyo padrón electoral está lleno de todo el mundo, va a ocurrir algo parecido a lo que pasó, señores, en la diáspora. Apenas el 10% votaron porque también hicieron un procedimiento antidemocrático para cerrarle el paso a Guido y también a Ramón Alburquerque. No hicieron allí primarias presidenciales. Observaremos la próxima semana, señores, el próximo domingo, y nos daremos cuenta que algo parecido va a pasar porque le están cerrando el paso de manera antidemocrática a lo interno. Ustedes sigan cogiendo alas, bueno, que el pueblo va a comer pechuga. Bueno, señores, será hasta mañana. Llegamos al final del programa de hoy. Gracias por su sintonía. Mañana miércoles, ombliguito de la semana. Aquí estamos, pero sigan hablando la verdad.